Estoy segura que todas las ideas que os voy a dar en este tutorial os van a encantar. Voy a empezar haciendo una idea sencilla, un conjunto de 4 piezas, son 3 pero en realidad es como si fueran 4, para decorar la terraza. Es tiempo de estar en las terrazas, en los balcones, en los jardines y quería decorar un rinconcito de la terraza. Para ello necesito hacer un pequeño macetero y voy a utilizar una garrafa de agua que es bastante grande para que me entre una maceta dentro de ella. Recorto el trozo de garrafa que me hace falta y también voy a recortar un trozo de tela. Vamos a elegir una tela que nos guste y que nos quede bien con nuestra decoración. He hecho una mezcla de agua y cola blanca, una cola blanca de carpintero para que sea fuerte y resistente. Esto va a endurecer la tela y también la va a impermeabilizar. Cuando la tela está bien empapada, he puesto con la mano una capa de cola sobre el plástico para que la tela se adhiera perfectamente y coloco la tela de una forma que cubra completamente el contorno, la parte de abajo a la cual le hago una doblez bonita para que quede bien rematado, y por la parte superior he dejado más o menos unos 2 o 3 centímetros para meter la tela hacia adentro y que el contorno quede bien cubierto. Una vez lo tengo así, lo pongo boca abajo sobre dentro de alguna pieza, en este caso he utilizado una pieza de plástico para que aguante la posición y se seque perfectamente, y voy a decorar también un plato de cristal que tengo por la cocina y que no utilizo. Le he dado una buena capa de cola blanca al plato y vuelvo a remojar la tela con cola blanca y agua, lo coloco sobre el plato, lo amoldo bien a la forma que tiene y recorto todo el contorno con la tijera cuando aún la tela está húmeda. Cuando tengo las piezas secas las voy a colocar sobre la mesa de la terraza. Dentro de la maceta coloco estas preciosas flores que me encantan. Tienen el centro con un toque azul y quedan súper bien. Y el plato, pero necesito algo más para poner en el plato. Así que voy a utilizar unas pequeñitas botellas que tengo que me parecen súper monísimas. Voy a utilizar porcelana fría, mi receta de porcelana Jovi, y este molde que he comprado en Amazon. Cuando tengo las piezas hechas le coloco un poquito de cola blanca de carpintero en la parte de atrás y ahora lo voy a pintar con un toque azul para que quede bien con el conjunto que he hecho. Utilizo un azul bastante importante, bastante fuerte, y después el blanco mezclado con azul le doy una capa y luego solamente con blanco marco los relieves. Igual que he hecho esta botella, he hecho dos exactamente iguales. Dentro de la botella le pongo un poquito de agua para poder poner alguna ramita que he cortado de una de mis plantas, y como veis queda precioso. Podemos poner algo fresco o también podemos poner algunas flores artificiales o alguna flor que cortemos de alguna de nuestras macetas, pero a esto le falta un detalle, así que le voy a poner estos dos pajaritos que he hecho con porcelana y el conjunto, como veis, queda precioso. Me encanta cómo ha quedado este rincón. Además me he forrado un cojín con la misma tela y me he hecho un conjunto súper elegante para mi terraza. Y ahora fijaros qué pieza tan bonita os voy a enseñar a hacer. Voy a utilizar un papel de acuarela de 300 gramos. Os aseguro que es mucho más fácil de hacer de lo que parece. He dibujado un rectángulo de 20 por 25 centímetros. En el lado izquierdo hago una separación más o menos de unos 4 o 5 centímetros y le voy a colocar un azul intenso súper bonito. Utilizo cinta aislante, la que se utiliza para las reparaciones de electricidad, porque esta cinta, cuando la separamos del papel, cuando la despegamos, el papel no sufre y no se estropea nada en absoluto. Ahora puedo pintar tranquilamente sabiendo que las líneas me van a quedar
perfectamente rectas. Ahora con un azul más clarito voy a darle unos toques de pintura y voy a utilizar el pincel para hacer unas líneas como mal hechas. O sea, no voy a limpiar el pincel y voy a ir haciendo líneas intentando que se vean los dos colores. El color que he puesto abajo todavía está húmedo y se va mezclando con el azul claro que he puesto sobre él. Ahora utilizo un azul más oscuro que el primero que he puesto y ahora vuelvo a hacer lo mismo. Le voy dando unos toques para arriba y para abajo, pero necesito que el contorno de toda esta pieza o este rectángulo que he hecho quede más oscuro para que le dé algo de profundidad. Así que sobre lo que ya había trabajado utilizo este azul más oscuro y cuando ya está totalmente seco voy a utilizar este color que es un color beige clarito, una plantilla de stencil y al final mirar qué trocito de papel más precioso que ha quedado. Cuando está totalmente seco, vuelvo a colocar cinta aislante en todo el contorno. Podemos colocarlo sin miedo sobre la pintura, que no nos la vamos a llevar. Utilizaré este papel, uno de mis diseños colaborando con Dipinto Di Blu. He elegido este diseño porque queda perfecto con lo que estoy haciendo. Lo coloco en el centro del trozo que todavía no he pintado y lo pego con cola especial para decoupage poniendo la cola sobre el papel. Y ahora con el azul clarito, el segundo que he utilizado en el otro lado, pinto todo el trozo que estaba en blanco, todo el trozo del papel. Y empiezo a jugar otra vez con los azules, pintando los contornos y haciendo algunas marcas, unas por aquí y unas para allá, para darle un poco de textura y un poco de interés a este trozo. Os recuerdo que justo debajo del vídeo, en la caja de información, os voy a dejar todos los colores que he utilizado y el enlace para que podáis conseguir este papel. Es uno de mis dibujos, uno de mis pinturas que pinté un cuadro, hice un cuadro precioso para mi canal de pintura y decidí transformarlo en este papel de arroz japonés. La verdad es que ya veréis el resultado, queda precioso. Con los colores azules más oscuros lo que hago es marcar los contornos tanto del papel como del rectángulo que tengo marcado, el contorno exterior del rectángulo. Y ahora vuelvo a utilizar el mismo color beige para darle algunos toques sobre el azul. Vuelvo a utilizar una plantilla de stencil a la cual le pongo primero con un pincel especial para stencil un color beige y cuando está seco coloco de nuevo la plantilla y le doy un toque con azul y el resultado es como mucho más interesante. En la parte de abajo también le pongo la palabra flores y ahora voy a utilizar un poco de pintura rebajada con medium. El medium va a hacer que la pintura quede más transparente y de esta forma voy a poder oscurecer algunas zonas que me interesan y con el color marrón clarito, transparente, consigo que quede como envejecido. Una vez está terminado lo recorto. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a utilizar este lienzo que es de 20 por 30 centímetros. He cortado el papel, si recordáis, de 20 por 25. Quiere decir que cuando lo pegue, la parte de abajo me van a sobrar 5 centímetros. Antes de pegar el papel he pintado todo el contorno con el azul más oscuro que he utilizado hasta ahora. Pego el papel sobre la superficie del lienzo y me aseguro que sobre todo los contornos queden bien pegados, bien adheridos, para que no se note que es un papel pegado. Va a parecer un cuadro que hemos pintado y queda espectacular. En esos 5 centímetros que me han quedado abajo le pongo cola blanca y le pego un trocito de tela de saco. También he decorado un bote de cristal con la misma técnica y el conjunto, como veis, queda espectacular. Ahora que hemos calentado motores, fijaros qué precioso cuadro os voy a enseñar a pintar. Precioso y muy decorativo. Solo tenéis que seguir los pasos que os voy a dar. Voy a utilizar pinturas de cadence y un lienzo, un bastidor de tela de 20 por 30 centímetros. Lo primero que he hecho es darle una capa
y la primera capa queda un poco transparente, así que le doy una segunda capa y en la segunda capa, antes de que la pintura se seque, con la parte de atrás del pincel le hago unas líneas para que parezca o simule que es una especie de madera vieja. Ahora voy a utilizar estos 4 colores, un color coral, un rosa, un color vino y un color teja, y voy a añadir un blanco de Cadence, que es un blanco muy potente, es un blanco con mucho cuerpo y me va a ayudar muchísimo a la hora de darle luz a las pinceladas. Vamos a hacer una rosa súper sencilla. Voy a coger primero el color vino y después el color teja, y con un pincel redondo de punta fina voy haciendo pinceladas sueltas, haciendo una sencilla redonda, pero no dando toda la pintura pam pam pam, sino dando pequeñas pinceladas. Ahora voy a coger el color coral mezclado con un poquito de blanco y hago estas pinceladas, apoyo la punta del pincel y voy arrastrando, intentando que se vea el color que hay en el fondo. Fijaros qué fácil, que la rosa casi está montada. Ahora voy a utilizar el color rosa con un poco de blanco y voy a hacer lo mismo. La cosa es intentar que los colores se vayan integrando uno con otro, pero sin tapar el color que hemos puesto en la capa anterior. Después le doy un poquito con el pincel, no demasiado cargado de pintura, para que los colores se integren uno con otro. Ahora le voy a dar solo con la punta del pincel un poco de blanco para perfilar lo que sería, o imaginariamente sería, el contorno exterior del pétalo, y una vez lo tengo así voy a volver a utilizar el color más oscuro, el color vino, para darle un poco de profundidad. Es una forma súper sencilla y súper fácil de hacer unas rosas muy bonitas y muy decorativas. He hecho esta en este color y la que tengo al lado la hago un poquito más oscura, utilizando menos blanco porque se supone que está más atrás, así que recibe menos luz, así que esa rosa tiene menos cantidad de blanco. He hecho estas 2 rosas y 2 más, una en un color un poco más teja y otra un poquito más rosa. Ahora voy a coger el pincel otra vez redondo de punta fina y cargo el pincel con 2 colores y hago esta pincelada sencilla para hacer estas pequeñas florecitas, unas con el tono teja y otras con el tono vino y un poco de blanco. Ahora utilizo un pincel plano y no demasiado grande, del número 6, y hago estas pequeñas rositas. Se trata de hacer media luna hacia arriba y media hacia abajo, y solo con estas 2 pinceladas vamos a hacer estos pequeños capullitos de rosa que quedan preciosos. Una vez los tengo hechos por los lados, hago un par de pinceladas para que alguna parece que se ha abierto. Otra vez utilizando el pincel plano, pero en esta ocasión poniéndolo de lado, hago estas pinceladas que sencillamente hay que apoyar el pincel, voy cambiando el color para que tenga más riqueza visual. Ahora voy a utilizar 2 verdes, un verde intenso y un verde ácido. Vuelvo a utilizar el pincel plano y vuelvo a poner el pincel de lado. De esta forma, apoyando el pincel sobre el lienzo y presionando, nos van a salir estas pequeñas hojitas. Voy rellenando todo el contorno donde están las flores para que se vea mucho más color y quede mucho más bonito. Cuando ya veo que lo tengo a mi gusto, utilizo este pincel, un pincel liner o pincel de filetear, ese es el nombre correcto, pincel de filetear, para unir todos esas pequeñas pinceladas que he dado, tanto las de color como las hojitas de color verde. Voy a hacer pequeñas líneas con el verde clarito y un poco de blanco. Con la parte de atrás del pincel y un poco de verde oscuro marco el centro de las flores que están abiertas, y ahora utilizo el pincel finito y un poco de blanco en la punta del pincel para dar unos pequeños toques, unos pequeños puntitos en blanco que también repito por el resto del lienzo entre las hojas y las flores, y le da un montón de riqueza y queda súper bonito. Cuando ya tengo esto terminando, voy a utilizar este producto que es un medium, un glaze, que lo que hace es que la pintura quede más fluida, más transparente y nos resulte mucho más fácil poder deslizar el pincel. Así consigo hacer estas pequeñas líneas. Para hacer estas líneas apoyo el meñique sobre el bastidor y lo que hago es mover la muñeca y la mano como si todo ello fuera
fuera un solo bloque, y de esta forma voy a poder hacer estas líneas tan divertidas. Y ahora le doy el toque final. Voy a utilizar esta plantilla de stencil y una esponja que voy a impregnar con color blanco, no demasiada pintura, para que nos quede perfectamente el stencil marcado. En la parte de abajo pongo mi jardín y ya está acabado este precioso detalle para decorar nuestra terraza, nuestro jardín, nuestra casa. ¿A qué ha quedado precioso? Y ahora una idea súper fácil para pintar un cuadrito que os va a encantar, estoy segura. Y os voy a enseñar a pintar una hortensia de una forma que vais a ver, es espectacular. He vuelto a utilizar un lienzo de 20 por 30 centímetros. Pinto el fondo con un azul muy clarito. Con un azul un poco más oscuro voy a oscurecer algunos contornos utilizando una paletina ancha y dando pinceladas un poco a lo loco, por aquí y por allá. No hace falta que nos esmeremos demasiado, porque esto después lo vamos a cubrir un poquito otra vez con el azul clarito. Vamos a intentar hacer estas líneas para que parezca una madera. Sobre ellas vuelvo a utilizar el azul clarito para hacer que las líneas queden más disimuladas. Y vamos a volver a utilizar una paletina plana. Ahora voy a utilizar un color marrón como un poco teja, un poco de blanco, una plantilla de stencil y una esponja. Y voy a empezar a marcar el stencil sobre el lienzo. Primero le doy con el marrón, dando pequeños golpecitos, intentando que la esponja tenga poca cantidad de pintura para que la pintura no se cuele por el stencil y no se estropee la forma. Y sobre ese color teja le doy con el blanco. Con eso voy a conseguir que quede un color súper interesante que parece casi metálico, pero realmente no estoy utilizando ningún color metálico. Fijaros, queda súper bonito. Ahora voy a utilizar este azul súper oscuro. Voy a empezar a pintar la hortensia. Un pincel redondo de punta fina y del número 6. Y vamos a empezar a dar estas pinceladas, intentando hacer una forma redonda. Una pincelada por aquí, una por allá. Tenemos que pensar que esto es el fondo de la flor y casi no se va a ver. Pero desde el principio vamos a empezar a hacer pinceladas. Uno de los trucos para que las hortensias queden bien es hacer grupos de 3 pinceladas. En esta primera parte o primer proceso de la flor tampoco hace falta que tengamos esto muy en cuenta, pero en general las hortensias, para que queden bonitas y sean fáciles de pintar, es hacer pinceladas de 3 como si fueran estrellas. Vamos a centrarnos sobre todo en este momento de hacer la forma que sea redondita. Se puede decir que ahora viene el kit de la cuestión. ¿De qué forma hacemos que esta bola tenga volumen? Que parezca de verdad una hortensia. Voy a empezar utilizando un azul un poco más claro que el anterior y vuelvo a hacer lo mismo. Grupos de 3 pinceladas. Ahora estoy pintando con este azul por toda la esfera. Un azul más claro. Voy a pintar la parte superior y dar algunas pinceladas también en la parte de abajo, pero estoy dando menos cantidad de pinceladas para que se vea el color que hay en la parte de atrás. La pintura está húmeda, se va mezclando una con otra y voy consiguiendo que ella sola haga la magia y se vaya haciendo un degradado. Necesito que la parte de abajo de esta bola, de esta esfera, sea más oscura, así que vuelvo al azul más oscuro y le doy como de la mitad hacia abajo. Cuando tengo este color dado, fijaros que ya va cogiendo volumen la hortensia. Ahora voy a utilizar blanco. El blanco lo voy a dar sobre todo en la parte superior. La pintura está húmeda, o sea que las pinceladas se van mezclando, un color se va mezclando con el otro y los colores se van enriqueciendo. Cuando llego más o menos a la mitad de la esfera, limpio el pincel sin mojarlo con agua, solo con un trapo o con un papel absorbente, y de la mitad hacia abajo utilizo otra vez el azul claro. Pero necesito que la zona de abajo de la bola sea más oscura, así que vuelvo a cargar el pincel con el azul más oscuro y le doy sobre todo en la parte de abajo. Se trata de hacer como un degradado de claro a oscuro y hemos conseguido hacer una hortensia en un momento y queda preciosa.
Ahora con un color verde oscuro le hago el tallo y voy a hacerle las hojas. ¿De qué forma? Mancho o impregno el pincel con un verde intenso, con un verde oscuro. Dibujo la forma de la hoja de una forma sencilla y ahora fijaros en esta pincelada, tras, 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 y voy haciendo que el contorno de la hoja de repente cambie la forma y además le estoy dando volumen y relieve a la hoja. Lo vuelvo a hacer, pinto la forma de la hoja, lleno el pincel de pintura y tras, 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 por el contorno de la hoja, utilizando el pincel plano y de lado, consigo que la forma cambie completamente y sea una hoja de hortensia preciosa. Con un verde más clarito vuelvo a repetir la misma operación sin tapar por completo lo que he pintado hasta ahora. Sencillamente se trata de darle volumen, o sea, de hacer que algunas zonas queden más oscuras y unas zonas queden más claras. Cuando ya tengo la hoja en este punto, necesito todavía que destaque más, que tenga más intensidad de luz en algunas zonas. Así que, ¿qué voy a hacer? Voy a mezclar este verde con un poquito de blanco y repito la misma operación, intentando no tapar todo lo que he pintado hasta ahora. El lado izquierdo de la hoja le pongo más cantidad de blanco mezclado con verde y en el lado derecho le pongo menos cantidad, así cada mitad de hoja se va a ver un poco diferente y no se va a ver la hoja totalmente plana. Y fijaros que en un momento las hojas quedan preciosas. Para que quede todavía más bonito en el tallo, lo que hago es darle con el pincel finito en uno de los lados el blanco mezclado con el verde porque va a quedar mucho mejor. Ahora se trata de ir decorando lo que ya hemos pintado. Es cuestión de darle a esto más interés. Utilizo mi dedo y voy manchando un poco los contornos para darle un poco de profundidad a la obra. También voy a utilizar el color teja que he utilizado al principio. Voy a mezclar el teja con un poco de medium, o sea, la pintura me queda muy transparente, con lo que no voy a tapar lo que he pintado hasta ahora. Sencillamente le voy a dar un poco de profundidad, marcando algunas sombras justo debajo de la flor y haciendo algunas líneas con el pincel, pero como podéis ver el azul se percibe perfectamente, con lo que le estamos dando más interés a la obra. Cuando ya lo tengo así, mezclo la pintura con agua y voy descargando, haciendo que caigan algunas gotitas sobre la superficie, tanto con el color teja como con el color azul. Y esto está quedando espectacular, no me digáis que no. Con un stencil pongo hogar, dulce hogar, porque me encanta esta frase. Y no os olvidéis de pintar los contornos del lienzo. Lo he colocado en la estantería del salón y me encanta, es súper decorativo, súper bonito. Y bueno, ahora os queda poner en práctica las ideas que os he dado. Y como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa, un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial.